Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, hoy hablaremos también, Libra, de tu lado espiritual. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo. Ya sabes que te daré también una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta, Libra. Vamos a ver, Libra, y el trabajo. Bueno. Algo que continúa y se para constantemente dentro del trabajo. Una situación, Libra, que dice, parece que avanza, pero luego como que se estanca de nuevo. Los Libra que estáis trabajando. Yo podría decir que hay ciertas amenazas dentro de la empresa, o sea, no para ti, sino en la empresa. Por eso tanto altibajo aquí. Los Libra que no estáis trabajando, oportunidad de trabajar en un lugar del pasado, sí. Noticias positivas, Libra. Los que no estáis trabajando. Los Libra que tenéis un negocio. Dice, se continúa con algo que estaba... como que estaba parado, como que parecía que no se podía continuar con ello. Bien, se había olvidado ya, por lo que yo veo aquí. Dice, buenas noticias, desde las cuales te podrán permitir continuar con algo que hace poco has visto que no podía ser. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Libra y tu economía. Ciertos obstáculos económicos están haciendo que estés un poco nervioso, nerviosa, e incluso te estén provocando ciertas discusiones con alguien. Pero esto también dicen que va a cambiar, Libra, o sea que esto no va a durar siempre. Dice que llega un cambio, que tú vas a recibir un dinero, ¿bien? Que este dinero está relacionado con una situación que te preocupa, que crees que hay muchos obstáculos, que está muy difícil de que pase. Dice, pero que finalmente, por muchas noticias negativas que haya, finalmente habrá una noticia positiva relacionada con esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra, que estáis solteros. Una persona del pasado se acerca a tu vida, Libra. Bueno, yo también voy a decir en este caso, dice, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿eh? Todo depende de cómo tú quieras revivir esta relación. Vamos a ver qué más. ¿Esta relación o esta historia? Vamos a ver. Esta persona que se acerca a tu vida, como ya te he dicho, dice, pertenece a tu pasado. Dudo mucho que hayáis tenido una relación seria. A mí no me lo dicen así. Pero yo tengo que decir en este caso, como te he dicho en un principio, todo depende de cómo tú quieras vivirla. ¿Cómo quieres vivirla tú, Libra? Por tu parte no sale nada serio. Te dejas llevar
pero sabes perfectamente que no va a haber nada serio, o como que ya vienes con lo que viviste en un pasado con esta persona y dices, pues esto es más de lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso yo no te puedo decir, Libra, cuidado que vas a sufrir, yo no te veo ningún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque desde un principio tú ya sabes lo que hay. Pero yo también te voy a decir una cosa, Libra. Tú puedes iniciar esto reanudar esto con esta persona, dice, esta ilusión, ¿no? Pero que al igual que tú accedes a reiniciar esto, al igual que lo vas a romper y vas a cambiar de opinión, así de la noche a la mañana. Eso es lo que dicen. Vamos a ver. Y podría tener que ver otra persona en tu vida en esto, ¿eh? Podría tener que ver. Vamos a ver qué más. Clarísimo. Clarísimo, Libra. O sea, aquí ya vas a tener esa opción de comparar lo que es un rollo patatero y lo que es el sentimiento de verdad. Dice, llega ese momento, el momento de comparar. Igual, por eso decían las cartas, igual que accedes a reanudar, rompes con todo. Con la historia, con esta persona en concreto. Y yo sí te diría que aquí tiene que ver las comunicaciones con otra persona. Una persona que llegaría a tu vida rompiéndote todos los esquemas, también te lo digo, Libra, y que no tiene nada que ver con este tonteo. O sea, hay una gran diferencia. También en cuanto a lo que tú vas a sentir. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Por lo que sea es necesario revivir esta historia, no pasar por esta historia, sino revivir esta historia. Dice, es necesario, quizás muchos de vosotros, Libra, os quedasteis con esa espinita. Y ahora la viváis de otra forma, por eso indicaba mucho el tema de no sufrimiento. En su momento puede ser que hayas sufrido algo por esta persona, o lo hayas creído así, que estabas sufriendo. Y que hayas creído que estabas enamorado o enamorada de verdad. Y dice, y esto tiene que pasar para que tú te des cuenta que realmente esto no es amor. Ya me contaréis, Libra. Vamos a seguir, seguimos. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te daré tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, en convivencia, y Libra que estáis de novios. Cuidado con las traiciones, de cara a futuro, Libra. Cuidado con las traiciones, cuidado con las ilusiones. Ilusiones y traiciones. Así lo dicen. Vamos a ver qué más. De cara a futuro, no a día de hoy, de cara a futuro. A día de hoy las cosas están estables. Vamos a ver qué más, Libra. Vamos a hacerlo así. Bueno. Dice, puede llegar un momento en la relación en el cual se vea todo muy estancado, ¿no? Estancado, parado, inestable. Dice, pero es un periodo de tiempo. No hay un intervalo de tiempo aquí largo como que la persona se la pase inestable meses. No hay meses. Esto es un tiempo corto.
Dice, pero al igual que hay ese estancamiento y ese momento en el cual uno de los dos está pensando, dice, también esto cambiaría de la noche a la mañana. Y cambiaría, yo te voy a decir, que se iría esta inestabilidad en este caso, ¿vale? Entonces esta inestabilidad y este estancamiento y yo lo relaciono con la primera tirada. De cara a futuro ha dicho cuidado con las ilusiones y con las traiciones. Cuando una persona que está en pareja se ilusiona con otra persona fuera del matrimonio, fuera de la relación, como siempre he dicho, tiene fases, ¿no? Está la fase de me como el mundo, de incluso querer tener sexo con la pareja todos los días. Sí, aunque os parezca extraño, pero sí. Luego está la fase de la lucha interna. Entonces esta es la lucha interna de decir, tengo que tomar decisiones porque esto ya se está yendo de las manos. Y no es porque lo digamos nosotros así, es porque por ese momento hay que pasar. Bien, vamos a seguir. Libra, casados, en convivencia y novios. La persona que yo veo con la cual puede surgir esa ilusión, esa tontería, es una persona, dice, que pertenece al pasado de alguno de los dos, de una manera o de otra. ¿Bien? Pertenece al pasado. Dice, esta persona llega como queriendo poner obstáculos en tu vida o intentando que tú no des un paso más con la persona con la cual estás. ¿Bien? Pero es que el paso con la persona con la cual estás está dado ya. Está como decidido, está dado. Y se puede hacer esta persona confundirte en cuanto a los sentimientos. Pero esto ya es cuestión tuya, que tengas claros tus sentimientos o no. No, esto ya no es cosa de nadie, esto es cosa tuya, Libra. Si tú tienes bien claros tus sentimientos, hazte a la persona con la que estás o no. Yo no te puedo hablar de una separación porque es que no la he visto. Yo lo que he visto es que igual que esta persona llega, igual se va o tú haces que se vaya. Como te he hablado del cambio ese tan rotundo. Pero intenta que no... Si tú tienes tus ideas claras y tus pensamientos claros, intenta que no te lave el cerebro, ¿no? Como por así decirlo. Vamos a seguir, seguimos. Libra. Se me cayó una carta. Libra, casados, en convivencia y novios. Es que no hay nada que hacer con ese cambio y ese avance, ¿no? Ese paso que se ha querido dar con la persona con la cual se está. Entonces, las personas que quieran intervenir en esta relación, dicen, pues están un poco perdiendo el tiempo realmente. Dice, porque es que hay una decisión tomada, aunque dicen, en un principio han dicho, cuidado con las traiciones. Hombre, es que esto... Hay muchas personas que se lo podrían tomar como una traición perfectamente, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto también, ¿eh, Libra? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Libra. Dice, aléjate, no, aléjate de todo lo que tenga que ver con lo oculto. Y aquí no te estoy diciendo de relaciones ocultas. Aléjate de todo, incluso de
incluso de ti mismo, de esa faceta tuya que intentas ocultar. Dice, aléjate de todo lo que no sea verdad. Ya me dirás, Libra. Y cada uno que lo aplica a su historia, al mensaje. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, con tu salud, no te me vayas, que vamos a trabajar con tu lado espiritual. Libra, cuídate el tema de la circulación, hay mala circulación y los problemas de huesos se están marcando muchísimo. Como siempre te digo, mi queridísimo Libra, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí. Libra, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Libra, te dice, tienes muchos triunfos ahora mismo en tu vida, en tu mano. Dice, pero un detalle mínimo un mal detalle podría quitarte esto del camino o hacer que perdieras estos triunfos que tú tienes. Bien, así que atención a esto, Libra. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver, Libra, y tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí, Libra. Me sale una persona en mucho movimiento. O bien viajaba mucho, o su trabajo consistía en ello, o algo así. Y una insignia que hace referencia a lo que se dedicaba esta persona. Alguien muy risueño, ¿no? Siempre como que saluda a mucha gente. Era una persona muy conocida. La letra H y la letra A están marcando mucho con esta persona, ¿eh? Mira, esta persona está haciendo referencia a una situación de su vida como que se tuvo que hacer cargo de algo o de alguien relacionado con su familia de sangre. Y esto es, digamos que lo dirá para que puedas identificar a esta persona, ¿eh? Una persona que ha vivido muchas situaciones, muchas vivencias, ha tenido muchas vivencias en su vida, de las cuales no se arrepiente de ninguna, ¿eh? Mirad que siempre hay personas que, bueno, pues se arrepienten de cosas. No, es una persona muy optimista. Su manera de ser era una persona, bueno, pues esto ha pasado así, por algo será, ¿no? Entonces una persona bastante optimista. Hay una parte aquí, Libra, que dice como que hay algo representativo para esta persona, pero que fue heredado, o que él o ella lo tenía de recuerdo de sus abuelos o algo así. Es algo como de... Es que puede ser de cobre perfectamente por el color. Yo diría que es algo de cobre, Libra, ¿eh?
De todas maneras, Libra, mira, yo siempre digo en este tipo de mensajes, si has identificado a esta persona, este mensaje va para ti e intenta contactar con esta persona a través de los sueños. Pero si tú no has identificado a esta persona, Libra, ya sabes que este mensaje lo tienes que dejar pasar para la persona que sea. Mi queridísimo Libra, te voy a dar un número, el 52, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Libra, como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.